Bienvenidos una vez más al canal de la Libélula, mi nombre es Ruth y hoy os traigo un tema de flores de Bach, cómo elaborar esencias florales. Bueno, pues el método más conocido que para elaborar flores de Bach, el más popular que utilizó Bach, fue el de solarización. Este método consiste en utilizar la energía solar para fijar o impregnar el agua con las propiedades energéticas de las flores. Por aquí os voy a dejar un vídeo donde explico un poco el proceso de cómo Bach descubrió intuitivamente cómo se daba este proceso de impregnación del agua, que se inspiró en el rocío matinal que contenían las plantas y que ese agua estaba cargada con las propiedades vibracionales de las flores. Entonces, a raíz de ese descubrimiento, de esa intuición, se inspiró para crear este método de solarización que consiste en llenar un bol de agua y cubrir la superficie con las flores, con la flor en cuestión que vamos a elaborar la esencia, y dejarlo al sol unas cuantas horas, y en ese proceso el sol va a impregnar o va a sellar el agua con la información sutil, el campo energético de la planta, de la flor en este caso. Bueno, y el método de ebullición consiste en llenar una cacerola de agua con la planta elegida para elaborar la esencia y llevarla a ebullición a través del fuego. Entonces, esos dos procesos, tanto el de solarización como el de ebullición, consiguen una esencia floral. Una esencia floral es un elixir que contiene la información energética o vibracional con una cualidad, con una información, lleva una información asociada, ¿no? A través de las elaboraciones florales o los elixires florales conseguimos capturar la esencia álmica, por así decirlo, es una esencia incorrupta, ¿no? Una esencia pura, porque también podríamos utilizar las plantas de otra manera, que es a través de los principios activos, por ejemplo, en medicina, ¿no? O en herbolaria. O también las propiedades mágicas de las plantas, que sería más bien la asociación que se le da a esa planta, ¿no? Aquí en la tierra, su reputación, por así decirlo, ¿no? Podríamos compararlo como en una persona. Una persona no es solo el papel que está desempeñando en este mundo, sino que trae su alma, trae una información, es un ser, no es solo el cuerpo que manifiesta aquí, ¿no? Pues podríamos decir lo mismo de las plantas. Una planta puede tener significados o atribuciones mágicas, cualidades, virtudes que les hemos asignado aquí, tienen un papel, tienen una reputación, ¿vale? Y eso podemos emplearla porque tienen esa información en su campo energético, en su campo vibracional material, ¿no? Porque así es, les conferimos ese poder. Pero a nivel energético, a nivel sutil, traen una información que proviene directamente de la fuente, que es su código de ser, o sea, traen una información que no proviene de aquí de la tierra, sino de planos superiores, y es igual que nosotros. Entonces nosotros en las flores de Bach lo que vamos a utilizar es esa esencia pura, incorrupta, esas virtudes, esas cualidades que encarna la planta. Son virtudes encarnadas, no que se han desarrollado en el plano material y que por tanto le aportemos o representen o simbolicen, ¿no? en este plano, en esta materia, en este mundo, sino que vamos a conseguir utilizar esas cualidades innatas propias de esa encarnación de la planta en este mundo. Así, a rasgos generales, podríamos decir que el método de solarización utiliza la radiación solar y el método de ebullición utiliza el fuego o la combustión para conseguir la esencia. Pero vamos a ver en profundidad por qué existen estos dos métodos y cuál utilizar con cada planta. Y os preguntaréis, ¿por qué existen dos métodos de elaboración floral? Si Bach se inspiró en las gotas de rocío que había sobre ciertas partes vegetales o sobre ciertas flores, ¿por qué no se centró simplemente en ese? Bach comenta que sus primeras 19 esencias las elaboró por solarización y las 19 segundas las elaboró mediante un proceso de ebullición, porque él decía que estas 19 esencias nuevas eran más espiritualizadas, todas excepto White Chestnut, el castaño blanco, que se elaboró mediante solarización, seguramente para distinguirlo de Chestnut Bud, que es el brote de castaño que se elabora por ebullición. Entonces, para hacerlo un poco más diferente, pues seguramente utilizó el método de solarización con White Chestnut. Pero en esta segunda etapa de elaboración, en esta posterior etapa, después de las 19 primeras por solarización, elaboró otras 19
mediante ebullición, que las denominó más espiritualizadas. Algunos opinan que es porque estas segundas 19 esencias que elaboró eran más leñosas y requerían pues, de un proceso más fuerte que liberase pues, la esencia de las flores. Bueno, algunos opinan que es porque el método de extracción sería mejor a través de la ebullición que de la solarización. Pero entonces no sería válido porque Star of Belen o Mustard se elaboran por ebullición y sin embargo son flores que nada casi se desintegran en el agua. Entonces esta hipótesis de que las plantas era porque eran más leñosas en esta segunda tanda de elaboración pues no tiene su lógica. Y otros opinan que bueno, pues el sol invernal, que es cierto que la mayoría de las plantas de esta segunda tanda se elaboran pues temprano, al final del invierno o principios de primavera, entonces decían que el sol invernal no tenía la suficiente fuerza como para impregnar el agua, ¿no? en el bol de solarización. Pero sin embargo Bach sigue aplicando el método en meses posteriores más calurosos, como es el caso de, por ejemplo, Pine en mayo. Entonces ahí siempre está la duda de por qué Bach creó dos métodos de elaboración, pero vamos a ver en profundidad desde un ámbito, desde una perspectiva más metafísica, vamos a ver desde la pura alquimia cómo todo esto tiene su explicación. En este tema sí que os recomiendo un libro que para mí ha sido la Biblia de las elaboraciones florales y es el libro de elaboraciones florales de Jordi Canellas, espero que pronunciarlo bien. Y bueno, es un libro que la verdad os lo recomiendo porque es una maravilla. Aquí podéis ver planta a planta cómo se elaboran y los procesos, todo. La verdad que es indispensable para los que queráis elaborar esencias, vuestras propias esencias florales. Os lo recomiendo, vamos, una maravilla. ¿Qué es lo que opina Jordi de esto de por qué Bach creó dos métodos de elaboración floral? Bueno, pues teniendo en cuenta los conocimientos esotéricos y de alquimia que tenía el Dr. Bach, pues es lógico pensar que se basó en ellos y desde una perspectiva un poco más metafísica, pues desarrolló estos procedimientos, basándose en criterios como la geometría, la numerología, y sobre todo siguiendo leyes universales antiquísimas, ¿no? Y universales como son las leyes herméticas o de escuelas de misterio, ¿no? Entonces Bach en estos conocimientos alquímicos y esotéricos pues ideó, en base a estos conocimientos, ideó estos métodos. Respecto a mi opinión, yo creo que Bach tenía una capacidad intuitiva tremenda, ¿no? Y entonces pues de alguna manera canalizaba lo que las plantas tenían para darnos, ¿no? Que también estas cualidades, estos procesos se reflejaron en el estado de salud, porque Bach, según iba descubriendo las distintas flores y sus propiedades, pues curiosamente iba sintiendo, padeciendo para qué iban sirviendo esas flores. O sea, días antes de descubrir ciertos remedios, padecía los síntomas, ¿no? de que le llevaron a descubrir estos remedios curativos. Las plantas, en realidad, están simbolizando, son como toda la realidad es un espejo, todo es un fractal de una misma cosa, como es dentro es afuera, el principio hermético, ¿no? O como es arriba es abajo, todo es un fractal de lo mismo. Entonces podríamos tomar las flores como un espejo de nuestra propia psique, representan arquetipos y bueno, podemos vernos reflejados en ellas. En el estudio de la asignatura vegetal de las flores de Bach se ve mucho esto, ¿no? Los arquetipos y todo el mundo simbólico que engloba. En el método de solarización lo que conseguimos es capturar las virtudes o las cualidades del alma que bajan a encarnar a la tierra. Lo que hacemos es capturar esas virtudes o esas cualidades que la planta encarna, las vamos a conseguir ¿para qué? Para que vibren en nosotros, para reproducir ese fenómeno y manifestar pues esas cualidades y esas virtudes, ¿no? Que también nos están espejeando como parte de la creación de este fractal que somos todos. En la solarización intervienen dos de los 4 elementos, interviene el agua e interviene el fuego. El agua está representada en ese bol que va a contener la información de las flores y el fuego son los rayos solares que van a fijar, van a impregnar el agua con esa información sutil. Entonces la solarización es un proceso de elaboración que extrae la virtud de la planta y por ende se obtienen esencias muy polarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la solarización está presente la dualidad y la polaridad.
¿Por qué? Porque estamos hablando de virtud-defecto, o sea, vamos a coger la virtud que encarna una planta, ¿para qué? Para corregir un defecto que hay en nosotros. Entonces estamos hablando de esa polaridad, de esa dualidad, que las flores de Bach trabajan así. Las flores de Bach lo que hacen es aportarte esa virtud para que el defecto, porque la virtud y el defecto son dos caras de una misma moneda. Entonces lo que hacen las flores es enfocarse en la cara de la virtud para que la cara del defecto pues no tenga ya más razón de ser. Entonces potencian la virtud. Entonces con la solarización lo que se obtienen son esencias muy polarizadas. Bueno, el método de ebullición es algo diferente porque lo que hace es el fuego, utilizamos fuego, o sea, no es un proceso que venga de arriba hacia abajo como en el proceso de solarización, sino que aquí es al revés, el fuego eleva, ¿no? Entonces es un proceso de transmutación, de elevación, de sublimación. Por algo Bach denominó a estas esencias elaboradas mediante ebullición como más espiritualizadas, las catalogó así, porque hay un proceso más espiritual que trasciende. O sea, si la planta en sí nos está espejeando un problema a nivel de signatura, entonces al elaborar la esencia, lo que hace el fuego es la planta muere, pero se libera la esencia, se libera el espíritu de esa planta, de ese todo en el agua. Entonces esa esencia lo que nos va a ayudar es a trascender ese problema. O sea, el fuego consume ese estado y lo trasciende. Entonces esa vibración que le ha aportado al agua es lo que va a hacer en nosotros. Si decíamos que en la solarización se utilizan solo 2 de los 4 elementos, en este caso utilizamos los 4 elementos de la naturaleza. Está presente el agua, está presente el fuego, está presente el aire y la tierra, ¿vale? O sea, están presentes los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. El fuego, pues son las llamas estas que van a hacer la ebullición, ¿no? El aire, pues el aire es el aire circundante que tenemos, ¿no? Que es el comburente de este fuego, ¿no? El agua es el agua que hemos puesto en la olla, donde vamos a obtener la esencia, donde se va a guardar o contener la esencia. Y la tierra, pues serían las partes vegetales de esa planta, ¿no? Representan la tierra. Entonces están presentes los 4 elementos. El fuego sublima la materia y libera su esencia al agua. Y en este proceso lo que obtenemos es una esencia que nos ayudará a trascender estos problemas y a desarrollar nuestro yo soy. De alguna manera es como transmutar los impedimentos materiales que tiene la planta aquí en la tierra, trascenderlos y encarnar el yo soy. Entonces es un proceso alquímico. Es que las flores de Bach es alquimia pura, ¿no? En realidad no podemos entender lo que son las elaboraciones florales si no lo contemplamos desde una perspectiva metafísica, porque la elaboración de flores de Bach es alquimia pura y entonces pues hay que comprenderlo desde este ámbito. Entonces podríamos decir que la ebullición representa la unidad. Si la solarización representaba la polaridad, pues la ebullición representa la unidad. Entonces, resumiendo, en el método de solarización obtenemos esencias polarizadas, ¿vale? Hay una dualidad. Y sin embargo, en el método de ebullición obtenemos esencias muy espiritualizadas porque se obtiene, o sea, tenemos detrás, está la unidad, contienen la unidad. O sea, en la solarización trae la virtud y en la ebullición lo que hacemos es trascender todo este asunto terrenal e irnos hacia la unidad. Bueno, unas consideraciones antes de empezar a elaborar flores. Os recomiendo una serie de cosas, ¿no? Vamos a verlo. Por ejemplo, las plantas es preferible pues elaborarlas en un sitio natural, en un entorno que no esté contaminado, que no esté civilizado, ¿no? En un entorno natural sano, alejado de focos de contaminación, en un lugar pues natural. Luego también hay que saber si la planta es venenosa. Hay que tener mucho cuidado, saber identificar bien las especies vegetales, tener ciertos conocimientos de botánica para elaborar exactamente la especie, porque hay muchas que se parecen y nos llevan a confusión. Entonces, identificarla y saber qué planta estamos elaborando.
También saber si la planta está en peligro de extinción o las poblaciones en ese lugar, las poblaciones vegetales en ese lugar están dañadas o están susceptibles. Entonces mejor respetarlas, saber si en el entorno hay bastantes para elaborar y bueno, si hay riesgo en la zona. Bueno, algunas preguntas que os pueden surgir es, ¿todos podemos realizar esencias? Y en realidad sí, todos con unos conocimientos básicos de cómo hacer los métodos, conocer las especies, identificarlas bien y un respeto hacia la naturaleza y hacia el proceso de elaboración que es obtener esencias florales, pues todos podemos hacerlas, claro que sí. Y os animo a ello porque es muy bonito. ¿Se puede elaborar esencias en las ciudades? Bueno, ya os digo que es mejor en entornos naturales, pero si no tenéis otro sitio, pues siempre que sea para consumo propio, no para venderlas, pues está bien. Y luego otra pregunta, ¿serían mejor las originales o elaboraciones artesanales? Pues todo depende del nivel de conciencia con el que se hagan y bueno, una elaboración artesana puede ser tan buena como las originales. Siempre siguiendo el método que Bach empleaba, pues no tiene por qué ser mejor. Lo que sí tenemos que saber, siempre que compremos esencias florales, lo que tenemos que asegurarnos es de que el elaborador nos dé una confianza, ¿no? De que en realidad su trabajo sea honrado, transparente, y también de que informe de cómo hace el método, porque hay algunos casos en el que hay elaboradores que utilizan otros métodos que nada tienen que ver con como los empleaba Bach. Por ejemplo, he oído que en ciertos sitios, pues en vez de hacerlo con las plantas frescas, de verdad, con la energía, colocan una foto debajo del bol de cristal. Entonces, ahí esa esencia, no sé si la calidad va a ser igual que una en la que haya estado la planta viva ahí. Otra cosa interesante, porque no siempre podemos encontrar la planta en la naturaleza, también se puede cultivar las flores, ¿no? En jardín y bueno, pues elaborar en ese jardín, ¿no? Entonces, si queréis recolectar o conseguir ciertas especies, pues tenéis que tener cuidado de recolectar de la naturaleza pues las semillas solo las semillas necesarias que requiráis. Pues eso, respetar las pequeñas poblaciones para que siga habiendo en la zona semillas y siempre ir a puntos donde esté abundante, no escasa. Luego también respetar las especies protegidas, esas, por ejemplo, Gentiana amarela, pues está en peligro de extinción, entonces esa ni hablar, eso es una especie que si no nos dedicamos a elaborar, mejor ni tocarla. Esa, por ejemplo, está restringida, está en peligro de extinción. Y luego, pues no coger plantas de la naturaleza si no sabes sus propiedades, si no sabes identificarla bien. Y bueno, una opción que tenéis es comprarlas en viveros o en tiendas online que venden semillas ya, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis hacer vuestro pequeño jardín y ir elaborando las esencias que podáis. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos para elaborar? Bueno, pues hay una serie de pasos comunes, tanto en la elaboración por solarización como en la ebullición. Tanto en los dos procesos, pues hay unos pasos comunes. Vamos a ver cuáles son. El primero es conocer exactamente la especie, o sea, identificar bien la especie que vamos a elaborar. Luego, seleccionar el lugar y el día. Muy importante es seleccionar un día pues que esté despejado, que haya sol. Imprescindible en el caso de solarización. Luego también, una vez que lleguemos al lugar, pues también es interesante pedir permiso a la planta, a la especie y a sus guardianes débicos, pues para que el proceso sea más respetuoso, sea un proceso alquímico en el que no vas a tomar algo de la naturaleza porque sí, sino que le estás pidiendo un permiso porque vas a obtener algo que va a ayudar a los demás, ¿no? Vas a obtener una esencia, un elixir floral con un fin curativo y sanador para la humanidad. Y luego pues también devolver a la naturaleza el excedente de la esencia, porque igual vamos a llenar un frasquito y nos sobra, pues devolverlo con mucho amor a la tierra, como ofrenda. También, si hay en la zona más plantas de la misma especie, pues en el momento que estamos cortando las flores es interesante ir recolectando de varias plantas para que la información sea más global, más arbitraria, porque cada una tiene sus peculiaridades. Mejora la calidad de la esencia. Es como hacer una media, ¿no?, de toda la población que hay. Luego también pues usar plantas sanas que estén sin enfermedades, sin plagas, que a simple vista pues estén hermosas y perfectas, ¿no? Y también elaborarlo en el momento de máxima floración. Por eso hay que estar muy justo y estar pendiente a ver en qué momento es el idóneo.
No es fácil elaborar esencias porque hay muchos requerimientos, especialmente el tiempo, ¿no? Si elaboramos por ebullición, necesitamos un día que no haga viento. Si por solarización, que el día esté súper brillante y no pase ni una nube. Entonces, y luego también justo el punto en el que estén en máximo apogeo de floración. Entonces, es difícil, ¿eh? Ya os digo que no todas salen a la primera. Luego también usar unas tijeras para cada esencia y si no tenemos para todas, evidentemente, pues con unas que sean metálicas que se puedan hervir, se desintegra la información y se pueden volver a usar en otra esencia o para otra especie, ¿vale? Y luego las tinturas hay que guardarlas en un lugar oscuro y tranquilo, que esté libre de perturbaciones tanto de sonido como vibracionales, geopáticas, ¿no? Si puede ser. Y tenerlas ahí un tiempo antes de proceder con las diluciones para hacer los preparados de gotas, pues tener paciencia y por lo menos esperar 3 días a que se integre, ¿no?, esa información. Pero bueno, a la larga pueden durar años, décadas, pero conservándolas en sitios oscuros y protegidos, ¿vale? Entonces, para la solarización lo que necesitamos es un día soleado, que no haya ni una nube, porque en el momento en que una nube interrumpa el proceso de elaboración tenemos que desecharla, o sea, tiene que estar todo el proceso de las 3 horas o 4 horas que esté al sol sin que ninguna sombra, ninguna nube pase por encima del preparado. Entonces empezamos temprano, que el sol esté ya a una cierta altura, también que la luz del sol haya incidido sobre las flores para que estén cargadas con energía, y bueno, vamos recolectando, a las 9 estaría bien, por ejemplo. Entonces vamos cortando flores suficientes hasta llenar la superficie del bol. Llenamos el bol con agua y vamos cortando las flores que necesitamos para llenar la superficie. Cuando esté cubierta, pues lo que hacemos es ponerlo al sol unas 3 o 4 horas y ya os digo que no tiene que pasar ninguna nube, ninguna sombra y que el proceso se dé entero de una vez, ¿no? Lo dejamos ahí un poco tranquilo para que nuestra presencia no incida en el proceso, nos alejamos y de vez en cuando podemos ir a comprobar pues que no haya caído ningún insecto, ninguna hoja y en tal caso pues con una ramita de la misma especie que hemos elaborado la esencia podemos sacarlo con cuidado y no haciendo sombra y eso. Y luego, bueno, pues cuando transcurren esas 3 o 4 horas podemos filtrar el preparado con un embudo y un filtro al bote donde vamos a conservarlo, o también podemos, si no hay muchas impurezas, pues con la misma pipeta vamos llenando el bote. Llenarlo a la mitad de esencia y la otra mitad con brandy como conservante. Luego etiquetarlo y guardarlo en la oscuridad. Bueno, los pasos de la ebullición. En este caso las tijeras tienen que ser tijeras más gruesas, más tipo de podar, porque las ramas o las partes vegetales que vamos a cortar son un poco más duras, más leñosas. Suelen ser ramas de unos 14 centímetros que incluyen tanto yemas, hojas, las flores y parte de la rama. Entonces se llena esta ollita con aproximadamente 1 litro de agua, ¿vale?, las partes vegetales, y se lleva a ebullición. Es bueno tener en cuenta realizar esta ebullición un poco alejados de la planta, según recomienda Jordi, porque la planta, pues en ese proceso de transmutación, de desintegración de la materia, pues podría sentirlo. Entonces, por respeto, nos alejamos un poco de la zona, al contrario que en la solarización, que sería cuanto más cerca del punto de las poblaciones vegetales donde hemos recolectado las flores, pues ahí cerca. Sin embargo, en la ebullición nos alejamos un poco por respeto y bueno, pues empezamos a calentar a fuego lento y al principio sin tapa, hasta que empiece a hervir las burbujitas. Entonces tapamos y a fuego lento dejamos media hora que se dé el proceso. No vamos a hacer una infusión, o sea, no es ahí extraer como los principios activos o que la planta se desintegre en el momento, sino que es un proceso que tiene que darse de forma lenta y dando tiempo. Luego dejamos enfriar y ya podemos filtrar la esencia en el botecito que queramos. Y una vez frío se le añade la mitad de brandy como conservante, lo etiquetamos y lo guardamos también. Bueno, para los que estéis interesados en otros métodos de otros autores, por ejemplo, el método de Andreas Korte, un botánico alemán e investigador, que ha ideado un método como más vibracional, más energético de obtener esencias, sobre todo en orquídeas me parece que era, pues consiste en colocar las flores dentro de una geoda sin llegar a cortarlas, y entonces lo que hace es extraer esa geoda con el agua,
extrae las propiedades energéticas de la geoda de cristal, de cuarzo, ¿no? Pues pones ahí dentro de tal manera que quede la flor dentro, pero sin llegar a cortarla. Y entonces se puede extraer también un elixir. Son otros métodos que, bueno, pues se va investigando y tiene sus resultados. Es interesante. Y se dice que se obtienen vibraciones más elevadas. Bueno, esto es importante ya de cara a la práctica. ¿Qué especies vamos a elaborar por solarización y cuáles por ebullición? Bueno, pues os voy a poner aquí unas tablas y vamos a verlas. Por ejemplo, por solarización. En el caso de solarización tenemos a Grimoni, a Centauri, a Cerato, a Chicory, a Clematis, a Yen, a Gorse, a Heather, Impatience, Mimulus, Olive, Oak, Rock Rose, Rockwater, Scleranthus, Verbine, Vine, Water Violet, Wild Oat y White Chestnut. O sea que ahí tenéis la tabla de todas las que se hacen por solarización. Y las que se elaboran por ebullición son Aspen, Beech, Cherry Plum, Chestnut Bud, Crab Apple, Elm, Holly, Honeysuckle, Hornbeam, Larch, Mustard, Pine, Red Chestnut, Star of Belen, Sweet Chestnut, Walnut, Wild Rose y Willow. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya sido de ayuda y que podáis ya lanzaros a elaborar vuestras propias esencias con estas pequeñas claves y consejos que os he dado sobre cómo elaborar las esencias florales, tengáis una visión más clara y os pongáis en marcha, porque ahora ya ha empezado la temporada, por lo menos en el hemisferio norte, y os animo a que disfrutéis, interactuéis con la naturaleza y podáis obtener vuestras propias esencias florales para sanaros y sanar a otros. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Gracias.